Muy buenas chicos, bienvenidos a Total. La FIA ya no está debatiendo con la Fórmula 1, los equipos participantes y fabricantes si este nuevo reglamento necesita modificaciones, sino cuáles y cuándo implementarlas para evitar que esta nueva era siga destrozando el pilotaje, la seguridad y el espectáculo. Nos encontramos en una semana clave. Tendrán que llegar a un acuerdo tras debatir el pasado 9 de abril las potenciales medidas a implementar para salvar las nuevas regulaciones 2026 que, aunque intenten evitar utilizar la palabra fracaso, está claro que no ha llegado a los objetivos que se marcaron, generando muchísimos problemas de forma directa e indirecta que han puesto en peligro a la Fórmula 1 tal y como la conocíamos. Según se ha podido conocer, la FIA estaría siendo bastante lógica y transparente en este proceso, involucrando a todos los integrantes del Gran Circo para que ninguna de las partes se sienta perjudicada o beneficiada, sino que tengan claro que se hace por el bien del deporte, invitándoles a cooperar. Todos están siendo escuchados y están involucrados en mayor o menor medida por el bien común en este debate. Gracias a ello tenemos ya la confirmación después de la reunión del 9 de abril de que van a existir esos ajustes, algunos aspectos clave tan necesarios al reglamento base de esta temporada 2026. Incluso, ojo, esto es novedad, los pilotos van a ser escuchados. Esto decía Alex Kurz, ex piloto y corresponsable de la GPDA, de la Asociación de Pilotos. En el famoso grupo de WhatsApp que fundamos en 2015 o 2016, ahora hay un chat que explota, nunca se había visto tan activo, pues los pilotos están transmitiendo sus ideas, soluciones y el punto de vista técnico. Queremos que se nos escuche. Los pilotos no han atacado, igual que los aficionados, en estos primeros grandes premios, el reglamento 2026 por el mero hecho de atacar, de criticar y punto. Lo han hecho porque aman este deporte, porque quieren verlo exprimir de nuevo su máximo potencial y están cooperando para que ello suceda. Informa Fórmula Pasión que los pilotos se reunirán de forma telemática con la FIA para presentar las propuestas que están poniendo en común en ese grupo de WhatsApp que está muy activo y dar su opinión al respecto sobre cuál debería ser el camino a seguir. No tendrán un voto como tal, pero serán escuchados y tomados en cuenta, lo cual es un avance bastante grande. Los pilotos incluso podríamos decir que son los menos egoístas, los más, entre comillas, imparciales dentro de los intereses cruzados típicos de la máxima categoría, y su opinión, por supuesto, que debe ser tomada en cuenta, porque además es una perspectiva única que nadie más puede dar. Ellos son los que se sientan cada fin de semana en los coches para competir, los que sienten las debilidades y las bondades de los monoplazas. Nicolás Tombazis, delegado técnico de la FIA, ha roto el silencio público del estamento para detallarnos exactamente en qué situación estamos en estos momentos, qué se debate y cuál puede ser el plan a seguir para el medio nextgenauto.com. No es que estemos hablando de una reescritura completa, creemos que el paciente no está en cuidados intensivos, solo necesita comer unas manzanas al día, no someterse a una cirugía a corazón abierto. Hay problemas tanto de conducción como de seguridad que debemos abordar. No me gusta perder el tiempo diciendo todo está bien, no tenemos que hacer nada, porque claramente hay cosas que deben hacerse. Del mismo modo, no me gusta decir en el otro extremo que es un desastre total. Tenemos aficionados que están contentos. Tuvimos un accidente causado por aspectos específicos que tenemos que corregir y tenemos pilotos que creen que algunas cosas se pueden mejorar. Estas reglas son las que denominamos reglas de gestión energética. No requerirán cambios de hardware, pero sí algunos ajustes de configuración y software. Se trata de cambios que en principio se pueden implementar muy pronto y que son fundamentales para resolver los problemas de velocidad de aproximación y satisfacción del piloto. Podríamos decidir implementar una fase 1 y una fase 2, quizá dándole a la fase 2 un poco más de tiempo para que los fabricantes puedan hacer algunos ajustes. Espero un amplio consenso, que los equipos nos apoyen y que no nos encontremos en una situación en la que tengamos que discutir demasiado. No tilda la situación como una emergencia, como de un desastre absoluto, pero son transparentes reconociendo que tampoco se puede tomar a la gente por idiotas como hace Domenicali, Toto Wolff y compañía, diciéndoles no, todo está perfecto y no tenemos que hacer nada, el espectáculo es increíble, la gente está contentísima, porque claramente no se puede ocultar que hay elementos que cambiar radicalmente y otros por pulir.
para eliminar los puntos negativos y potenciar las virtudes que también se vislumbra de este reglamento, que también las tiene. El foco de modificación serán las que él denomina reglas de gestión energética, no requerirán de cambios directos en el hardware, véase cambios físicos, sino se van a realizar ajustes varios en las configuraciones y el software de la unidad de potencia que se pueden implementar de forma inminente para reducir la falta de electricidad, la necesidad constante de gestión y resolver que impide a los pilotos el poder marcar la diferencia y resolver las discrepancias de velocidad de aproximación respecto a otros pilotos en competición que provocaron muchos adelantamientos que eran meros cambios de posición en los 3 primeros grandes premios y concretamente en el Gran Premio de Japón momentos peligrosos como el accidente de Berman, algo que podría potenciarse en circuitos con puntos ciegos como el de Arabia Saudí, como el de Bakú, por ejemplo, lo cual alarma. No descarta que se implemente en 2 fases, haciendo cambios más profundos en la segunda para que los fabricantes tengan tiempo a adaptarse, confirmando un poco las filtraciones, el panorama general que podríamos tener después de las reuniones que van a tener lugar de forma inminente. En esa fase 1 se aplicarían ajustes de software y configuración, véase límites en la potencia eléctrica máxima disponible, límites en la recuperación máxima eléctrica durante una vuelta en clasificación y una disminución de la influencia del modo boost y modo adelantamiento, que son los modos utilizados por los pilotos durante la carrera del domingo para atacar y defenderse, para una potencial fase 2 ya de cara a 2027 más agresiva, con cambios más severos como el aumento del flujo de combustible que requeriría una adaptación por parte de los fabricantes en el hardware, aumentando la dominancia de la parte térmica, lo que en general, tanto una fase como otra, lo que nos llevaría como resultado es un comportamiento dinámico más natural por parte de los monoplazas, que es lo que piden los pilotos y los aficionados. Que no parezcan extraños, que no parezcan teledirigidos. Hay algunas medidas que se barajan como acompañamiento. Motorsport Italia confirma que la libertad total para la aerodinámica activa que ya anticipó The Race se habría puesto encima de la mesa, pero la FIA sería reticente a su uso por seguridad. Recordemos lo que le sucedió a Jack Doohan en la primera curva de Suzuka con el alerón trasero abierto, perdiendo el control del coche a 300 km por hora, impactando contra las protecciones. A mí particularmente la aerodinámica activa es algo que detesto, no me gusta nada, y esta medida concretamente no va a cambiar los problemas base a los que nos enfrentamos. En los largos periodos a fondo, que es donde podría marcar la diferencia el tener los alerones abiertos o cerrados, ya se usa y se va a seguir utilizando, con lo cual tampoco va a cambiar que se pueda usar en unos pocos metros concretos extras. Y me parece un error este concepto de la aerodinámica activa que estamos aplicando ahora mismo. Para mí tendría que desaparecer, ya que añade complejidad sin beneficios para el espectáculo, incluso dañándolo por la reducción del rebufo. Pero fue un parche para reducir la resistencia aerodinámica de los monoplazas y ser más eficientes energéticamente. Imaginémonos cómo sería sin ella. Esperan desde la FIA, tras las conversaciones productivas preliminares de la reunión del 9 de abril, que todo vaya fluido hasta la elección definitiva y aprobación de dichos ajustes para ver desde el Gran Premio de Miami un antes y después. Vamos a repasar el calendario. El día 15 de abril habrá una reunión para modificar el reglamento deportivo que faciliten estos cambios técnicos que vendrán a continuación. El día 16 de abril se dará seguimiento a todos los puntos que se discutieron en la reunión del 9 de abril y se abrirán nuevas vías, y el 20 de abril será la fecha clave donde habrá representación de todas las partes interesadas para finalmente elegir las opciones preferidas, elaborando un plan a seguir que presentar públicamente, no solo desde el Gran Premio de Miami, con dichos parches reglamentarios, la llamada fase 1, sino también más allá, con vistas a 2027, para maximizar el funcionamiento de estas unidades de potencia a la espera de la siguiente arquitectura de motores, que aunque ya apunta a cambiar radicalmente de enfoque, como comentamos en vídeos anteriores, por si no lo habéis visto, dejando de lado la electrificación por fin, aún tendremos que esperar unos años. Una vez se cierre, ahora lo que queda es parchear, y en ello están.
Una vez se cierre el día 20, dicho plan será aprobado por el Consejo Mundial de los Deportes del Motor e implementado con inmediatez desde ese Gran Premio de Miami. Lo más importante ahora mismo es la cooperación que parece que está habiendo entre todas las partes involucradas, están siendo muy abiertos, y el consenso de que habrá cambios, semana clave a la que estaremos muy atentos. Vamos a proseguir hablando de la organización del campeonato, aunque en otros términos, ya que este parón en el que nos encontramos está propiciado, como bien sabréis, por la cancelación del Gran Premio de Bahrein y el Gran Premio de Arabia Saudí, que se encuentran localizados en territorios de riesgo por el conflicto de Oriente Medio. Parecía que iban a ser permanentemente cancelados, pero Arabia Saudí se niega a dar su brazo a torcer y quiere recolocarse dentro del calendario. Tenemos novedades al respecto. Robert Doornbos, expiloto holandés y ahora mismo involucrado en la organización del Gran Premio de Arabia Saudí, reveló a la televisión que tiene los derechos de la Fórmula 1 en su país, Tigo Sports, que están en negociaciones para recolocarse en el calendario, concretamente en el final del mismo, introducirse ahí. Concretamente se baraja una revolución del calendario que sería récord para la categoría. Se retrasaría el final de la temporada que está programado en el Gran Premio de Arabia Saudí, el fin de semana del 4 al 6 de diciembre, al siguiente, del 11 al 13 de diciembre, dejando un hueco que ocuparía el Gran Premio de Arabia Saudí, que no sería cancelado sino recolocado dentro del calendario. Esto sería debido al músculo obvio financiero del país, con marcas gigantescas como la petrolera Aramco, que está presionando y poniendo mucho dinero encima de la mesa para que esto se lleve a cabo. De llegarse finalmente a un acuerdo, tendríamos 4 grandes premios consecutivos para terminar el año, un final brutalmente intenso y récord, ya que jamás se ha llevado a cabo un cuarteto de grandes premios consecutivo, poniendo en un serio estrés en un momento donde además se puede definir el campeonato, lo cual ya es un estrés de por sí, al límite a los miembros del paddock antes de las vacaciones. Veremos cómo va evolucionando la situación, pero esto es lo que se está poniendo encima de la mesa en estos momentos. Todo ello contando, obviamente, con que las hostilidades en Oriente Medio hayan cesado para esas fechas, que esperemos sea así, aunque bueno, no hay garantías totales de ello. Si no, el problema será mayor aún que la intensidad del fin de fiesta, porque tendrían que elaborar un plan de emergencia. Pero no acaba aquí la cosa con las revoluciones dentro del calendario, ya que Pierre Gasly, en una entrevista para Canal Plus Francia, que se ha dado en las últimas horas, reveló que muy probablemente en 2027 tengamos un calendario ya no de 24 grandes premios, como según nos anunciaban desde Liberty Media, era como el límite, ya no se podía más, sino de 25 grandes premios. Esto lo conocería debido a que los equipos, obviamente, antes de hacerse oficial nada, les llega todo lo que se está proponiendo internamente y se tienen que llegar a acuerdos que no se sacan a la luz. Y yo, sinceramente, llegó a un punto de tomarme el aumento de grandes premios como algo positivo, allá no sé cómo. Decían que el límite era 20, después 23, después 24, ahora serán 25... Realmente no existe límite, porque siempre quieren más. Y después de los 25 a lo mejor tenemos un impasse de 2-3 años donde van a aumentar las sprints para recaudar obviamente más de parte de los promotores. La parte positiva de esto es que obviamente pues tenemos más grandes premios a lo largo del año, más espectáculo, más diversión, menos parones, pero por otra parte se elimina la singularidad de cada evento. Ahora casi que es uno más dentro de los 25. En la década del 2000 es que sobrepasaban levemente los 25, terminaban en octubre. Esperemos que al menos el que entre sea un tradicional. Se está hablando de Turquía, ojalá que sea así, para equilibrar una balanza cada vez más desbalanceada en estos últimos años y los dispensen mejor por el año, porque es absurdo, no tiene ningún tipo de sentido lo que estamos viendo ahora mismo en un calendario de 24 grandes premios como estaba fechado este 2026. Ahora, bueno, 22 por lo que ha ocurrido, nos tiramos un mes de parón obligado por ello, volvemos en Miami y después otras 2 semanas sin grandes premios. Y luego, a final de año, tenemos un triplete, podemos tener un cuarteto. ¿Qué opináis acerca de esto? ¿Os gusta o creéis que ya hemos alcanzado el límite? Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en un próximo vídeo, chicos. Hasta luego.